Antes de empezar con el episodio, te tengo una gran noticia. En Marketing para Restaurantes desarrollamos un plan de marketing gastronómico completamente gratuito para tu negocio, para que tú entiendas cómo ser proactivo durante el año y aumentar tus ventas. Si lo quieres descargar, dale clic en el link de la descripción. Si tienes preguntas, escríbenos por WhatsApp y te atenderemos. Ahora sí, pasamos al episodio. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso con ustedes para profundizar nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, precisamente hoy no vamos a profundizar nuestro conocimiento de marketing ni del emprendimiento gastronómico porque hoy vamos a hablar del ser. Ustedes saben que desde Marketing para Restaurantes muchas veces, aparte de querer brindarles con metodologías y herramientas para gestionar su negocio, aumentar sus ventas y cuidar sus empleados, también nos gusta incluir de vez en cuando algunos temas relacionados con el ser, porque de ahí parte todo, cómo nos sentimos, cómo actuamos, ese trabajo introspectivo que tenemos que hacer. Y para eso, hoy les tengo seguramente uno de los mejores episodios que hablan sobre ese tema, porque tenemos el placer de recibir a nuestro amigo Jairo Villegas, que les va a compartir absolutamente todo lo que tienen que saber sobre cómo desbloquear su ser. Me es difícil en este momento explicarles de qué trato este encuentro. Lo que sí les puedo decir es que les va a liberar literalmente y les va a llegar, si son capaces de hacerlo, les va a llevar a un estado de plenitud que tendrá un impacto directo sobre su capacidad de afrontar los retos, las adversidades de la vida, sean económicos, medioambientales, geopolíticos, en fin. Sabemos que nuestra humanidad está en este momento en un estado de estrés, pero ustedes pueden aprender a gestionarlo desde ese trabajo introspectivo que consecuentemente va luego a concluir en una mejor capacidad de comunicar con los demás y sobre todo de amar. Así que como siempre, chicos, les invito a prestar muchísima atención a lo que van a escuchar. Incluso yo creo que son de los episodios que si no hay atención va a ser muy difícil entender lo que Jairo les va a compartir. Así que hoy, por favor, no solamente escuchen con los ojos ni con el oído, sino también con su mente y sobre todo con su corazón. Como siempre, recuerdan suscribirse al canal de YouTube, calificarnos en el podcast de Apple Podcast o en Spotify y nos veremos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. Un abrazo. Jairo, te quiero dar las gracias por acompañarnos esta mañana. Estoy muy emocionado porque, mira, acabamos de compartir un par de palabras, me has compartido cosas muy interesantes, llegaste con un libro que tú has escrito y siento que tengo de alguna manera como una enciclopedia al frente mío. Y eso es muy bueno, pero también es peligroso porque se nos pueden ir diferentes temas en todas partes y voy a intentar de ser lo más conciso posible a la hora de hacerte las preguntas porque sé que es una persona de mucha sabiduría, de mucho conocimiento y como te lo comentaba la semana pasada cuando hablamos tú y yo, cuando estábamos almorzando con William, que ha sido un gran invitado del podcast también, estamos en un mundo con mucha incertidumbre. Ahorita te mencionaba el tema de medio ambiente, las guerras en este momento, la economía, problemas sociales y siento que nos estamos afrontando a una realidad incierta que tenemos que aprender a manejar y en ese sector gastronómico tenemos a muchos emprendedores que inician sus negocios sin mucho entender lo que se necesita para montar la empresa. Es lo que buscamos a través del podcast solucionar. Y si bien hablamos de gestión, también creo que esta gestión tiene que ser acompañada de una cierta resiliencia, capacidad de aguante y de saber mantener la calma en tiempos difíciles y de incertidumbre. Y esa es la gran razón por la cual te tengo conmigo hoy, con tu conocimiento, con tus experiencias, con todo lo que tú has leído también, porque yo sé que eres un gran lector de estudios. Así es. Sí. Me encantaría iniciar esa conversación y saber alrededor de eso qué le podemos recomendar a los emprendedores gastronómicos para que sepan mantener la calma y, consecuentemente, en esa calma tomar acción para solucionar algo o ser resilientes de manera general.
Dicho eso, me encantaría que empezáramos conociéndote. ¿Quién es Jairo Villegas? ¿Qué es este libro? ¿Cómo iniciaste en este mundo? Y luego ir conversando alrededor de ese tema. Pues Vincent, muchas gracias por la invitación. Es una oportunidad de satisfacer mi sentido de vida, mi propósito de vida, que para esta edad ya es básicamente pasar mis experiencias y mi conocimiento al servicio de los que quedan. Y digo de los que quedan porque esto sí efectivamente tiene un mundo cambiante, muy acelerado, etc. Bien, yo me defino, después de haber pasado por un par de ingenierías, una maestría en psicología, un doctorado en filosofía, como un diseñador y desarrollador de soluciones neurocientíficas para el bienestar y para la productividad de las personas y de las organizaciones. Esa sería pues como una forma de definirme. ¿A qué me dedico actualmente? Muchas cosas. Acabo de llegar, como te acabo de decir también, de un viaje entrenando a unos empresarios europeos que mezclaron turismo y actualización de lo que está pasando en el mundo y de cómo ellos adaptar sus organizaciones a ser más productivas en medio de la situación que está viviendo la humanidad. Entonces, hay un origen de ingeniero que me convierte en una persona muy práctica. O sea, hay mucha teoría para explicar muchas cosas, todas dependen del cerebro en general y en la conexión que hay entre el cerebro y el cuerpo. Y entonces, nosotros en neurociencias usamos todos los aprendizajes que nos da el cuerpo para interpretar cuáles son los circuitos del cerebro que hacen que las personas se comporten o piensen o sientan como van sintiendo actualmente, que les puede estar ayudando para el mundo que viene o que los puede estar mal preparando para el mundo que viene. Como ingeniero decía, yo me dedico básicamente a diseñar, de acuerdo a todo el metaanálisis que yo hago de los que están investigando el mundo del cerebro y el mundo de las empresas y el bienestar de las personas, para ensamblar, porque en eso sí los latinos somos muy creativos, ensamblar, digamos, popularmente terapias. Nosotros no hablamos de terapia porque entonces estaríamos hablando de paciente. Y paciente viene de paciencia, o sea que la persona tiene que soportar y ser paciente con el malestar o el bloqueo que tenga en ese momento. Así que, práctico. Creo que esta oportunidad va a ser para poderle dar herramientas, ayudas a las personas hacia donde tú quieras, digamos, ser más productivo en tus podcasts, que creo que es el mundo gastronómico. Así que no sé si es suficiente ilustración para los que nos están escuchando, pero con mucho gusto estoy abierto a todo lo que pueda compartir y inquietudes que a ti te puedan llegar. Gracias, Jairo. Ajá. Decías que viajaste a acompañar a empresarios a adaptar sus organizaciones a las nuevas dinámicas que afronta la humanidad. Y quiero iniciar con esa realidad de que una organización también es directamente proporcional a cómo su dueño piensa, se sienta y es capaz de encontrar soluciones para superar lo que le pasa en la vida. Y muchas veces pues hacemos muchas cosas hacia afuera, pero no prestamos atención a lo que hay adentro, a nuestra capacidad de resiliencia, de paciencia en tiempos de adversidad para uno seguir adelante. Con ese contexto, te voy a hacer una pregunta muy abierta. ¿Por qué es tan importante para un empresario adquirir esas herramientas que tú brindas para responder ante esas adversidades, llamémoslo así? Desde las neurociencias, toda pregunta tiene tres respuestas. Una respuesta a nivel físico, material, otra respuesta a nivel emocional o psicológico y otra respuesta a nivel espiritual, filosófico, eso. Entonces,
el líder de una organización, o el dueño, o el empresario, porque hay líderes y hay jefes, los líderes, las personas los siguen porque los aprecian, porque los aman, y al jefe o al gerente los siguen porque tienen que obedecer. Entonces, el mundo, como está girando hacia más necesidad de liderazgo que de gerencia, vamos a irnos por el lado de estos empresarios que, como recientemente pues me tocó este viaje por allá por los países árabes, mezcla de entrenamiento y turismo. He atendido muchas empresas. Aquí en Colombia hay por lo menos 26 empresas que se han beneficiado pues de los enfoques de las neurociencias para el liderazgo o para la gerencia, porque como ambas dependen del cerebro. Entonces, a nivel material, pues entre más ingresos tiene una empresa o un líder, más temor le da el futuro. A nivel emocional, entonces ya estoy hablando de cuáles son los miedos de lo que van viendo que está sucediendo en la humanidad y en el mundo político, geopolítico, económico, etcétera, y entonces ellos están en mucha incertidumbre. Es muy importante que el líder muestre el camino, porque como que el 90% de las personas que trabajan o de la humanidad en general somos más seguidores que líderes, y un 10% tienen esa capacidad de emprendimiento y de liderazgo, etcétera. Así que ellos, por ejemplo, tienen que conocerse para el mundo que viene. Ellos son pioneros o estabilizadores. La energía de un pionero, si se mantiene en el largo plazo en una empresa, es muy probable que esa empresa va a quebrar, porque es una filosofía, una forma de ver la vida, de arriesgarse. Un ejemplo sería, así que todos conozcamos, por ejemplo, Steve Jobs. Steve Jobs, todo el mundo lo conoce y sabe que, pues, cualquier dinero que agarraba lo invertía totalmente, se arriesgaba del todo. El mismo Elon Musk vendió PayPal como por 300 millones, pongamos, y 295 millones se los metió a Space. O sea, el mundo de los emprendedores no puede seguir en ese ritmo, sino que necesita otro que venga a gerenciar y que tenga otra cultura. Saber eso es muy importante para los empresarios, porque para el mundo que viene ya casi todo lo que es operativo, lo que es repetitivo, lo van a hacer las máquinas o los robots, y eso viene a una velocidad impresionante, y vamos para allá. Eso es muy difícil ya pararlo. Entonces lo que se necesitan ahora son otras habilidades que los emprendedores que están en la etapa inicial de ser pioneros no manejan muy bien, que es la creatividad en equipo, que es el manejo de la tolerancia, que es el manejo de pensamiento disruptivo y pensamiento que, digamos, crítico, poder analizar las cosas desde varias perspectivas. Y eso sí lo necesitan los empresarios. Entonces el 90% de los seguidores, que normalmente es la mayoría de la empresa, están pendientes del líder para copiar hasta cómo piensan, cómo sienten, cómo actúan. Y pasa por mi mente muchas cosas, entonces yo voy a aprovechar a soltarlas. Y es que en Andalucía la gente tiene una pronunciación especial en España, porque tuvieron un rey que tenía un defecto en la pronunciación. Ese defecto lo tenía un rey, pero el 90% de la población, que son seguidores, entonces empezaron a imitar a su líder, a su rey, y se estableció en la cultura esa manera de hablar. Yo no sabía. Entonces, la respuesta a tu pregunta es: se necesita líderes que de alguna manera tienen la responsabilidad, o empresarios que tienen la responsabilidad de esa cantidad de personas que hay siguiendo, esperando
qué es lo que tienen que copiar o qué tienen que hacer para sentirse seguros y tranquilos. No sé si eso alcanza a responder tu pregunta. Claro, si tenemos una mentalidad, tú llamas de pionero, que puede terminar siendo una mentalidad muy peligrosa porque un pionero llevado a mucha responsabilidad puede llegar a ser muy inestable porque el punto es solo crear, avanzar, esa mente de emprendimiento de que es como materializar ideas, pero más necesariamente a racionalizarlas y aterrizarlas. Y me dabas el ejemplo de Steve Jobs. En contraparte está esta mentalidad más crucera, me imagino, que es como la capacidad de así, de pronto no es tan creativo, pero es más racional, paciente, estructurado, que necesita compensar esa otra mentalidad para estabilizar la empresa. Sí, ¿Sí? así es. ¿Cuáles serían esos atributos de esa persona crucera? Una historia es cuáles eran esos atributos hasta antes de aparecer la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial yo la veo tan importante como el descubrimiento del fuego o como cuando apareció Internet, que cambió la forma de funcionar de los seres humanos. Esto no hay tanta conciencia por el diario, la cotidianidad, el trabajo, etcétera, pero las expectativas que había con inteligencia artificial y con robótica para el 2040 están sucediendo en los próximos 3 o 4 años. O sea, esto es impresionante. Entonces yo creo que hoy en día, para disminuir un poco la incertidumbre, te voy a decir algunas cualidades que se necesitan. Pero realmente no se sabe qué se va a necesitar. O sea, si tú tienes un hijo que está en este momento en el bachillerato, es muy probable que en 5 años todo lo que se está enseñando en la educación no va a ser útil, porque eso lo van a poder enseñar o los robots o ya está en Internet. Lo que se está necesitando son personas, como te dije ahora, con más, que no lo hagan los robots, por ejemplo, con más empatía, con más amor, con más capacidad de trabajar en equipo, con más inteligencia emocional para poder interpretar cómo comunicarse adecuadamente. Antes se necesitaba, por ejemplo, en la etapa pionera de levantar una empresa, en el emprendimiento, se necesitaba pues mucha perseverancia, constancia, persistencia, dirigir, estar encima de las personas, irlas metiendo en un compromiso psicológico y de repente exigirles un poquito más de aceptación de las normas, de las políticas, de lo que se vaya diseñando que necesita una empresa. Ahora se está necesitando todo lo contrario, que cada uno sea lo más innovador, lo más creativo, porque las personas van a buscar, por ejemplo, en el campo de los restaurantes y de ese ambiente gastronómico que tú lideras, se va a necesitar que el que está haciendo el alimento o llevando el servicio, etcétera, tenga formas nuevas de hacerlo, que no... O sea, hace menos de un mes estaba en un restaurante de sushi en Madrid y un robot me atendió. Entonces, pues yo tuve que decirle al dueño del restaurante en algún momento que prefería que la mesa nuestra la atendieran personas para poder pedir alguna cosita diferente, un picantico diferente, cosas de ese tipo. Entonces, eso es lo que va a generar el diferenciador para las experiencias que va a necesitar el mundo que se viene, que es menos lo repetitivo, lo académico, lo estándar, sumar, restar, geografía, historia, todo eso se va a aprender a través de Internet. Pero las habilidades que te estoy diciendo las tiene que empezar a liderar el empresario para que lo sigan los seguidores y entonces toda la organización funcione con esa capacidad de satisfacer al cliente
en la forma en que el cliente lo pide. Pero los clientes somos muy emocionales. Entonces, esa capacidad de comunicarse emocionalmente, de poder leer al cliente, es algo que tiene que el empresario aprender para poder que los que lo siguen entren en confianza y lo hagan con seguridad. Eso. Entonces, voy a pintar un panorama. Según lo que tú dices, todo lo que son tareas repetitivas que pueden ser fácilmente delegadas a la inteligencia artificial, herramientas, etcétera, son siempre menos importantes, porque ya se va a ir reemplazando. Ejemplo, ya en un contexto gastronómico, eso de pedir un menú o servir o tomar una orden. Sin embargo, en este ejemplo tú nos dices, sí, muy chévere, yo puedo delegar esa parte operativa. Sin embargo, siempre va a hacer falta la capacidad humana, amorosa, o lo que podemos llamar inteligencia también emocional, para uno seguir avanzando en la vida y en momentos difíciles, como, bueno, puedo adaptarse a lo que pasa en el mundo. Entonces, por un lado, todo lo que es tarea va a ser siempre más fácil delegarlo, pero por el otro, todo lo que va a ser emoción, no sé si trabajos introspectivos, inteligencia emocional, me comentarás qué más al luego. Eso sí es lo que deberíamos aprender a trabajar, ¿sí? Entonces vamos a hacerle un doble clic sobre esas capacidades emocionales. No sé si emoción es el buen término, tú me corregirás, pero ¿cuáles son en este caso esas aptitudes que el ser humano debería entonces reforzar en esos momentos? ¿Qué serían? Sí, lo ideal sería que uno pudiera leer el pensamiento del otro. Creo que para ya ir a la humanidad no sé en qué plazo, ya no se pueden predecir plazos, pero ya hay experimentos donde le colocan un chip a un mono, a un simio, y él mentalmente puede mover el computador o una pantalla o hacer un juego telepáticamente. Eso ya existe, eso ya se puede. Entonces, la capacidad de ponerse, hablando popularmente, en los zapatos del otro, no solamente en qué piensa, sino en por qué podría estar pensando así, qué pudo haber pasado en la vida de esa persona para que piense de esa manera, cuál es la mejor manera de acompañar a esa persona que está pensando, qué sé yo. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que aquí afuera hay unas personas gritando porque ahí están atracando a un anciano. Entonces, pues todos nos alteraríamos de que eso es un abuso, es un anciano, un maltrato. Y es más, esa forma de pensar nos pondría en el cuerpo tensión o enrojecimiento en la cara, la ira, la adrenalina en el cuerpo empieza a actuar. Pero puede existir el hijo del atracador que está escondido en un arbolito diciendo, ay, esta noche va a haber comida en mi casa. Entonces, ante una realidad que está afuera sucediendo, la que sea, la del el comensal o el cliente que llega al restaurante y se enoja o viene y felicita ante la misma situación, qué bueno poder leer esa persona por qué reacciona así. Y no la actitud normal de uno de sentirse intimidado, si yo estoy atendiendo esa mesa, puedo estar pensando, si el jefe se entera, va a pensar que es culpa mía, me pueden acumular actitudes para echarme del trabajo y qué susto, qué miedo. Y entonces ese miedo lo retrae, lo cierra, porque el amor es el que abre y el miedo es el que cierra. Entonces no va a atender de la manera adecuada al cliente. El cliente puede que no vuelva o puede que haga la queja efectivamente.
En cambio, si tuviera como la capacidad de entender, o sea, la cultura suficiente para entender qué le puede estar pasar al otro y la cultura suficiente para saber cómo deshace las reacciones que produce la adrenalina o el miedo en el cuerpo, entonces podría convertirse en que un cliente disgustado lo trate de tal manera que se lo gane como un cliente fiel. Entonces, los empresarios que tienen que estar pensando hoy en día, ¿cómo le pago formación en inteligencia emocional, en capacidad de comunicación, en empatía? ¿Cómo hago eso? Porque eso es lo que el mundo necesita actualmente. Qué bueno que dijiste la palabra empatía, porque a fin de cuentas es eso, es uno tratar de entender la realidad de la otra persona sin dejarse llevar por el simple acto. Todo acto, sea bueno o malo, viene de una raíz que es un pasado, que puede tener heridas, que puede tener situaciones adversas, que consecuentemente concluyen en comportamientos negativos, sea con el equipo de trabajo o sea con un mismo cliente. Entonces, empatía es una buena regla que va conectado con saber leer la persona, ¿sí? Y aptitudes comunicativas, ¿sí? Lo que me interesó mucho es que dijiste ahora, ese dueño tiene que ser capaz de invertir en la formación de su equipo de trabajo para también obtener esas capacidades y luego ese equipo de trabajo atender los clientes. Y esa formación inicia con el ejemplo, me imagino. 1. 2, hay que estudiar neurociencia, hay que estudiar cómo funciona el cerebro, cuáles son las químicas que hacen que la cara exprese todo lo que está expresando. Entonces, porque uno como persona trata de juzgar a las demás personas de acuerdo a las experiencias y aprendizajes que uno tiene. Su contexto en la mente. Claro. ¿Sí? Educación, experiencia. Claro, uno tiene elementos para evaluar y juzgar a las demás personas. No sé, yo me imagino que Teresa de Calcuta va a juzgar con mucha más tolerancia que lo que podría yo juzgar a un cliente que viene y protesta. Entonces yo puedo pensar, él viene y protesta porque seguramente la persona que lo está atendiendo lo miró mal o no le contestó adecuadamente, etcétera. Y eso es algo que yo aprendí por experiencias mías. Pero yo también tengo que aprender ahora que puede haber esos comportamientos en los clientes por experiencias que no fueran las que yo aprendí, sino que la neurociencia ya sabe cuáles son y entonces yo las tengo que aprender para poder interpretarlo de cualquier otra manera. No sé, esta persona a lo mejor le pasó por la mente un pensamiento inconsciente, incontrolable. No sé si a ti te ha pasado a veces que uno va por una parte y ve como un animal o algo y efectivamente mira, y cuando ya mira con la conciencia se da cuenta que no era un animal, era una sombra. A mí me ha pasado a veces que veo como una serpiente y es un lazo, una cuerda que estaba colgada. En fin, entonces esa parte inconsciente del cerebro empuja muchas reacciones. Qué bueno saber el mayor número de reacciones posibles que hayan investigado en otros cerebros, no solamente tener que juzgar con las mías. Por eso, hoy en día hay que aprender neurociencia. Mencionaste a Santa Teresa de Calcuta. Sí. Ella tiene una frase que es de mis favoritas. Si juzgas a las personas, no tendrás tiempo para amarlas. ¡Ay, qué maravilla! Y es precisamente eso. Uno no puede dedicarse a juzgar sin primero entender ese contexto de que detrás de un comportamiento hay un pasado, hay una educación, hay una cultura, hay experiencias que ha pasado negativas. Ahorita antes del encuentro me decías, toda persona a nivel neurocientíficamente, hay a nivel neurocientífico, ¿te dice? Sí. ¿Sí? O de neurociencia, uno tiene también que ser capaces de volver al pasado y encontrar esas heridas que uno tiene que sanar para poder como desactivar comportamientos erróneos o que hieren. ¿Quieres que hablemos de eso de pronto? Sí, sí, pues si quieres lo tocamos de una vez. Puede ser muy chévere.
uno tiene una forma de reaccionar en automático producida por la parte más antigua de la evolución del cerebro en el planeta Tierra, llamémoslo así. Entonces, esa parte que maneja los instintos siempre es la que sale ganando, siempre se sale con la suya. Entonces, eso a veces uno reprime lo que siente. Un jefe alterado, un cliente alterado hace pues que yo tenga alguna reacción, o ira, o miedo, etcétera. En neurociencias decimos energía miedosa. No usamos la palabra miedo como tal, porque es un sustantivo y no ayuda a que uno propiamente cambie, sino que si uno dice mi energía miedosa, o mi energía rabiosa o iracunda, entonces ya está dando pasos para empezar a transformar. Muy bien, eso es en automático. Esa reacción en automático genera cambios en las otras personas, van a reaccionar de acuerdo a cómo yo reacciono. Pero yo puedo desactivar esas reacciones, porque esas normalmente se condicionaron en experiencias que ocurren antes de los 7 años, porque a partir de los 7 años en promedio, las personas ya entienden qué es bien, qué es mal, qué me conviene, qué no me conviene, qué es lo mejor, qué es lo peor, qué es superior, qué es inferior. Entonces entran en lo que se llamaba antiguamente uso de razón, o sea que ya aprenden a juzgar. Pero de antes, el cerebro copia en automático cómo funciona las personas que me están educando o las diferentes experiencias que he tenido. Entonces hay que ir en estado de relajación, después explico por qué en estado de relajación, a recordar o a revivir, ojalá, esos momentos para desactivar la forma en que el cerebro condicionó unos circuitos que hacen que hoy reaccione en automático como lo estoy haciendo, que puede que esa reacción me esté perjudicando. No solamente perjudicando para ser productivo, sino para ser feliz. Porque el momento en que yo pueda elegir cómo me quiero sentir, porque desactivé todos los automatismos que estaban ocultos, entonces, que también puede estar en el vientre, porque en el vientre también ocurren experiencias y química que le pasa a la madre al cerebro, experiencias de la madre que generan digamos, neurotransmisores o elementos químicos que alteran el cerebro del bebé, y ahí ya traigo la tendencia a que siempre voy a pensar en lo peor. Antes de nacer. Antes de nacer, sí. Eso. Entonces, cuando nosotros estamos interviniendo una persona para ayudarle a desactivar todo ese pasado, eso, a veces llegan unas situaciones en que la persona, como está en estado de relajación para que la onda cerebral sea más grande, y en ese estado el cambio del cerebro es más grande, también es más rápido, tiene que ser en estado de relajación. En ese estado a la persona le llegan unas, llamémoslos fantasías, unas situaciones como unas películas de ciencia ficción a la mente, que muchas personas lo llaman vidas pasadas. Puede que sean vidas pasadas, puede que no sean vidas pasadas. Uno como matemático y con la física cuántica, pues sabe que el tiempo no existe, el pasado ya pasó, no existe, y el futuro no ha llegado, no existe. El tiempo es un invento humano que hace el cerebro para poder comunicarse, pero el tiempo per se no existe. Es muy útil en la vida cotidiana, por eso uno no podría decir que una persona fue a la vida pasada, ¿no? Una persona fue a un proceso mental que le está causando la reactividad que quiere cambiar. Entonces, liberar esos condicionamientos van a permitir esa parte que tú empezaste a hacer énfasis ahora cuando estábamos hablando, que es cómo yo en momentos que se llaman de urgencias o ante el futuro que se ve venir de mi familia o de la empresa o de la sociedad. Ay, perdón. Tranquilo, no pasa nada. Entonces, el poder de la razón, de la lógica, del autocontrol, es mucho más fácil, es más, ni se necesitaría, sino que ese lo podremos dejar para ser creativos, para aprender empatía, para aprender herramientas de liderazgo, de productividad. Esa la podemos usar para eso, porque ya eliminamos la posibilidad de que uno reaccione. Si esas reacciones actualmente, sin haber hecho el trabajo del pasado,
yo la siento la adrenalina de la rabia y puedo con la mente controlarlo porque me va a hacer daño que yo explote, entonces la química se queda adentro. Y todas las enfermedades que terminan en itis es inflamación. Inflamación viene de llama, de flama. Eso viene de calor, de adrenalina. Entonces se va a convertir en una enfermedad de itis con el tiempo. A veces, qué sé yo, lo que me separa de ti es el aire. ¿Qué es digamos, una laringitis o una bronquitis? Es un control de la ira a una relación que tengo con alguien. Wow. Entonces, las enfermedades actualmente nos sirven mucho en las neurociencias para poder saber qué tipo de química la está produciendo y entonces qué tipo de circuito es el que hay que desactivar para que la persona no se vuelva a enfermar. Si entiendo bien, esas enfermedades, la raíz termina siendo la no liberación de unas emociones rabiosas o negativas que no somos capaces de evacuar o de sanar. Sí. Voy a intentar de hacer un ejemplo acá para la comunidad y chicos, no me juzgan, pero me voy a poner en contexto. Pero yo quiero interrumpirte con una cosita para pasar un tip. ¿Qué es lo que haría un cuerpo normal que no estuviera en sociedad, sino que estuviera en la selva? El cerebro animal y eso. Siente la rabia y empieza a destrozar y a atacar y a hacer ese tipo de cosas. Esa es la respuesta biológica animal automática por ser cuerpos biológicos animales. Entonces, claro, lo ideal es ir a que nunca aparezca a desactivar eso del pasado. Pero ahora, como para dar un tip, si usted está, qué sé yo, estoy con el gerente del banco y el gerente del banco me dice que no me aprueba un sobregiro. Entonces yo siento la cosa esa. Pero si yo mentalmente me imagino que le estoy cortando la cabeza, que estoy haciendo lo que haría el animal con solo imaginarlo, así como en este momento, si te digo que imagines en un limón, no tienes que tener un limón en la mano, ni hacerle y estás segregando saliva. Entonces, con solo imaginar que yo estoy actuando como un animal, descargando la agresividad con la otra persona, libero para evitar la enfermedad. Bueno, muy bien, ahora sí. Yo quiero poner un ejemplo para que todos entendamos. Es un ejemplo personal, pero de pronto nos ayuda a relatar. Entonces yo, por ejemplo, cuando una persona alrededor de mí se pone brava, yo a título de defensa para no sentirme herido, yo me pongo bravo también. Es un comportamiento que no sirve a fin de cuentas porque pudiese reaccionar de manera diferente, por ejemplo, empática. Pero ese yo ponerme bravo puede ser una herida que yo tuve en mi infancia cuando mi papá se ponía bravo, por ejemplo, y consecuentemente, para que él no me afectara emocionalmente, también me ponía bravo o yo me cerraba. Entonces, eso a hoy es un comportamiento que a mí me impide avanzar, porque en lugar de yo amar, entender, ser empático, entender la situación del otro, yo me cierro y no amo. ¿Eso qué es? Es un miedo a estar herido también. Pero si yo, a través de ese proceso de meditación, de estar como bajando las guardas y empezar a imaginar, si yo regreso a mi pasado y me recuerdo el momento que mi papá, por su mal comportamiento en ese momento me hirió, y yo dije, a partir de ahora me voy a cerrar. Si yo logro volver a esto, yo me desbloqueo el comportamiento y consecuentemente, ahora que una persona llegue brava, en lugar de yo también cerrarme, yo me voy a abrir y ya tengo la capacidad de amar porque entiendo que esa persona tiene sus problemas y eso no me va a afectar a mí. Eso a fin de cuentas es amor, ¿no? Sí, está bien, claro. Es bien explicado. Está bien explicado, sí. Eres un excelente alumno. Bueno, en neurociencia sabemos que toda ira tiene detrás un miedo. Si yo le tengo miedo al abandono, yo puedo entender que
que la reacción que estoy sintiendo, que es como de rabia también, según el ejemplo que tú pusiste, o de cerrarte, está siendo producida o por una rabia de un evento parecido o por un miedo en el pasado a que mi papá me dejara sin sustento o me dejara sin ningún apoyo, etcétera. Entonces, la raíz emocional o química es la energía miedosa de todas las emociones. La ausencia de energía miedosa es energía amorosa. Entonces, rápidamente, el miedo o la energía miedosa es la que de alguna manera le mantiene a uno evitando el peligro y evitando, digamos, el dolor, el sufrimiento. Entonces es una energía positiva, tener energía miedosa. Entonces uno dice, pues a ver, aprovechamos esta situación que estoy teniendo con un colaborador o con un par en la empresa o con el jefe y entremos en una conversación de ver cuál es la energía miedosa. Pero como en la cultura actual uno no debería mostrar las peladuras, las dificultades, porque es volverse vulnerable y a lo mejor si me muestro muy vulnerable cuáles son mis miedos, entonces me van a echar. Entonces las personas no se prestan. Entonces, pero el mundo que viene va a exigir que yo pueda dialogar con el otro de alguna manera para aprovechar las crisis y los conflictos para progresar, no para reprimirlos y enfermarlos y al estar enfermos disminuir productividad, porque la próxima vez que yo tenga alguna idea buena o alguna cosa, puedo haber quedado con un resentimiento y entonces no vuelvo a hablar con el jefe o no vuelvo a hablar con la novia de ese tema. Entonces cada vez hay una cantidad de temas que uno va aprendiendo para protección propia que no los puedo compartir. Entonces llega un momento en que le están pagando a uno el sueldo por la mitad de las posibilidades que yo tengo, porque no se construyó, no se usó la empresa como un mecanismo de desarrollar felicidad, sino lo de siempre, el trabajo como una fuente de sufrimiento, de agotamiento, de cansancio, y no como una posibilidad de crecer hacia ser empresas felices o empresas, en Argentina decían empresas espirituales. La empresa va a tener que migrar hacia allá, porque todo lo demás, lo automático, lo que genera tantas dificultades y eso, todo eso lo van a hacer muy rápidamente, lo van a hacer los robots y la inteligencia artificial. Qué loco. Me encanta. ¿Sabes qué? Yo espero sinceramente que la comunidad entienda la oportunidad, yo lo voy a llamar el superpoder que hay detrás de esa conversación. Porque uno, al ser capaz primero de mejorarse a sí mismo, volviendo a desbloquear lo que nos ata a malos comportamientos y falta de empatía, ya uno despierta la capacidad de solucionar muchas cosas. ¿Cómo? Comunicando y entendiendo al otro. Porque si yo soy capaz de volver al pasado y sanarme y suelto cosas, yo me doy cuenta que soy víctima también de un pasado y de otras personas y de mis propias acciones también. Pero ya al desbloquear eso también yo entiendo que los demás, empleado, cliente, pareja, incluso los mismos papás, también son limitados por eso. Y la única manera de desbloquear ese vínculo cuando hay un choque, un problema, un acontecimiento negativo, es precisamente a través de la comunicación y entendiendo las limitaciones del otro y con eso conciliar las dos realidades, que es si reaccionaste así y si yo reaccioné así, ¿cuál es nuestro miedo? Y en lugar de cerrar el tema y pasar a otra cosa y guardar eso en la cabeza, afrontémoslo juntos, hablemos abiertamente, afrontemos esa realidad y de pronto nos vamos a dar cuenta que el medio que sentimos ni es fundado, es una percepción de algo más, no una realidad, es irracional. Claro. Sí, hay empresas de las que yo, digamos, he sido invitado a colaborar en procesos de cambio de cultura y etcétera, que están orientados, aquí en Colombia, que se están orientando hacia
Por ejemplo, Basic Farm es una empresa que el norte es convertirla en una generadora de bienestar y felicidad. Entonces, toda esta temática neurocientífica se comparte con ellos y se hacen pruebas y ejercicios para que cada uno vaya descubriendo discretamente, sin que sea en público, cuáles son las energías que lo están bloqueando. Porque así como la ira surge, también la tristeza surge de energía miedosa reprimida. Las responsabilidades no realizadas, o sea, el sentimiento de culpa también tiene elementos que se originan en la energía miedosa. El odio, la competitividad agresiva que normalmente hay en las empresas, los celos, las envidias, todo eso tienen componentes de energía miedosa. Entonces, por eso es importante descubrir cuáles son los orígenes. Otro tip que me está pasando por la mente, que es bueno para enriquecer a tus seguidores, es que si yo te digo, Vincent, yo soy una persona muy ambilicuit, entonces tu cara debe ser, ¿qué es eso? Ok. No sabes. Entonces yo puedo insultar a una persona y decirle, mire, yo creo que tú eres muy ambilicuit. O la persona puede interpretar que le estoy diciendo un piropo. Uno no sabe qué puede estar pensando, no sabe. Pero si yo te digo, Vincent, yo soy una persona muy envidiosa, porque como eso desde niños todos tenemos algo de eso, entonces tú mueves la cabeza y entiendes que yo soy envidioso. Pero tú no puedes ver si yo soy muy envidioso o soy poquito envidioso, no. Tú puedes ver la envidia que tú tienes adentro, no puedes ver la mía realmente. Ok. Entonces aquí hay dos lecciones. La primera es que la comunicación humana es muy difícil, porque tú me dices a mí, Jairo, es que tú eres muy envidioso, pero yo tengo que, en neurociencias, debería preguntarte, ¿comparado con qué? O sea, ¿quién te metió a ti el aprendizaje de envidia que tú tienes para yo saber con quién me estás comparando? Porque, o sea, ok. O sea que si yo te digo, tú eres muy inteligente, Vincent, pues yo estoy diciendo lo inteligente que soy yo, eso es lo que veo en ti. Pero si tú eres más inteligente que lo que yo tengo, yo no lo puedo ver, no lo puedo saber. Eso. Entonces, si uno le enseña eso a los equipos de trabajo, diciéndolo corto, uno ve afuera lo que tiene adentro. Entonces todas las personas dejan de criticar, porque entonces se están develando. Pero es muy importante que las personas sepan eso, que todos los que trabajan o etcétera, o el mismo cliente que llega a pedir un servicio y en algún momento dice, no, esta comida está deliciosa. Uno debería preguntarle, ¿comparada con qué? Porque la puede estar comparando con un plato horrible que se comió ayer y la está comparando con eso. Entonces puede que esa información de que está deliciosa no sea suficiente. Así que aprender a comunicarse es muy difícil porque uno siempre está interpretando afuera dependiendo de cómo tiene uno los aprendizajes. Bien, en las empresas cambia la cultura de comunicación porque todo el mundo va a decir muchas cualidades de los demás para que digan esas cualidades las tengo yo, porque estoy hablando de lo que yo tengo adentro, no de ambiliquits. Sé que no se da cuenta que el verdadero reto de una gran empresa con muchos empleados es el manejo de la realidad de cada empleado. Sí, bien dicho, nunca lo había pensado en esa forma. Es una responsabilidad muy grande y eso ninguna inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer eso, que nos lleva a eso de esas habilidades que uno tiene que tener. Pero es muy, como se dice en Colombia, es muy teso porque eso tiene que empezar con ese trabajo de su propio dominio, ¿sí? Y yo pensé mucho, como me dijiste ahora, a ser capaz de liberar esas emociones con tan solo el pensamiento, o decir físicamente. Yo le he compartido varias veces en el podcast. Yo en 2023, a principios de 2023, yo tuve un episodio psicológico muy tedioso porque yo tenía rabia acumulada.
Y a su 80%, lo que me permitió evacuar esa rabia fue gritar en una almohada. Y yo nunca en mi vida me di cuenta en ese momento, nunca había encontrado cómo canalizar mi rabia. Yo tenía más de 30 años de rabia acumulada dentro, que se somatizó a través de otros comportamientos, pero que yo pude evacuar a través de una almohada. ¿Cuáles son esas formas de evacuar lo que tenemos adentro? Esa es una. Me está pasando por mi mente un psiquiatra venezolano que fui a visitar alguna vez y me mostró su sala, una habitación bien acolchada, todas las paredes, el piso, donde le entregaba a sus consultantes un bate para darle a las paredes y darle todo y esa cosa, mientras iba pensando en todas las personas que en su vida lo habían agredido aun cuando fuera mínimamente el profesor de matemáticas en la escuela primaria, y ese era el sistema que él tenía. Eso se puede hacer con solo la imaginación, como te expliqué ahora con el ejemplo del limón, que se grababa saliva, se puede hacer con la imaginación. Es muy útil que esté involucrado todo el cuerpo, o sea, lo ideal sería acostarse en una colchoneta en el suelo, no en una cama, porque una vez haciéndole este tipo de ejercicios a mi hijo, rompió unas tablas de la cama, porque es con las piernas y los brazos y gritando y eso. Claro, mucha de la agresividad era hacia el padre, por haber sido un padre muy satélite, muy viajero por este mundo que yo pues siempre estoy en varios países entrenando médicos, psicólogos y empresarios y empresas y eso. Entonces, yo sentí dolor de ver que como padre todas las cosas que mi hijo había acumulado por mis abandonos, por mis rechazos, porque cuando yo estoy concentrado en la computadora, en diseño de ayudas, de terapias, entonces no me gusta que me interrumpan. En un cerebro de un niño uno no sabe el impacto que hay cuando uno le dice, después hablamos, y él está buscando en quién delegar su tema emocional, etc. Entonces, todos los seres humanos necesitamos, por el diseño que tiene el cerebro, de hacer ese trabajo hacia el pasado. Algunas veces no es fácil, porque el mismo mecanismo que lo oculta, que lo hace que se olvide, para protegernos de sufrir y no tener el recuerdo ahí permanentemente del trauma, de lo que sea, ese mismo mecanismo no deja que salga. La protección fue esconderlo. Entonces, a veces, una coraza. Es una coraza. Entonces, a veces se necesita, uno lo sabe es porque las enfermedades se van volviendo crónicas. Entonces aquí hay una coraza. Entonces, se necesita la ayuda de un neurofacilitador, lo llamamos nosotros. Hay páginas web donde están neurofacilitadores especializados en una metodología rápida, sin efectos secundarios, que se llama la metodología AONC, autoobservación neutroconsciente. En YouTube y en Instagram hay muchos alumnos míos que han creado páginas que tienen que hablar de la ONC y de Jairo Villegas, etcétera. Entonces hay mucha información que se puede buscar, pero sí hay momentos en que uno solo no es capaz. Es como tratar de levantarse uno mismo levantarse alando el cinturón, elevarse. A veces hay pedazos donde hay que ayudar, pero el método lo puede practicar uno mismo y se puede usar pues páginas de internet. Hay una que se llama ceroestrés.com.co que permite que usted entre y lo practique gratuitamente. Eso es, digamos, el camino, pero uno de los síntomas en que uno sabe que la persona está liberando ese tipo de química que está llegando al final es que los que aparecen en las escenas de hacer esas catarsis de la ira son el papá y la mamá, porque usted se imagina al bebecito cuando en su cerebro pensaba que era una sola cosa mamá y él,
y llega un momento en que descubre porque le quitan el alimento del pecho y entonces tiene que llorar para que llegue el alimento, y ese cerebro descubre o se da cuenta de que él es solo y allá está el otro. Existe una realidad que no es él no está. Ruptura. Es una ruptura. Esa ruptura es el miedo original. Ese es eso lo llaman pecado original, pecot, original en algunas religiones. Llegar allá a desactivar ese miedo, se necesita ayuda de otra persona. Porque ese es el miedo del cual se alimentan todos los otros miedos en el resto de la vida. Abrí tu libro en una página ahora y me salió esto. Palabras de Voltaire. Una palabra mal colocada estropea el más bello pensamiento. Sí, qué maravilla que esté eso ahí ya. Bueno, hablando de eso, yo nací con una habilidad de la vida, pues que si hay que dar gracias por eso, pues habrá que darse las gracias a la inteligencia que creó el universo y que creó las leyes evolutivas del universo que permitieron que por generaciones llegara pues a mi cerebro la habilidad de redactar paradojas. La paradoja es el único texto que con leerlo y dejarlo entrar logra hacer cambios en el cerebro. Lo demás, tú sabes que uno lee algo y en 48 horas ya se ha perdido como la mitad y en una semana como el 90%. Entonces, la paradoja sí tiene efecto transformador. Y a mí me llegan paradojas, eso. Y claro, una palabra mal colocada. Pero la paradoja de esta mañana en mi meditación era ¿qué es preferible? Vivir en un mundo donde puedas tener vacaciones o vivir en un mundo donde no necesites tener vacaciones. La segunda. La primera es para la respuesta material. La segunda exige un cambio hacia el mundo emocional. Entonces, claro, tuve que cerrar los ojos para recordarla bien, porque una palabra mal puesta ahí daña el paso, la transformación a ese nivel. Sí. Para un gerente podría ser que convence más, un buen argumento o un grito. Un gerente, pero si esa misma se le hace a un líder, la respuesta es diferente. Así que, entretenido. Voy a tocar el último tema antes de cerrar la conversación, Jairo. Yo, cuando hablaste de este niño que seguramente fue herido por su papá y que también en su infancia la sociedad le ha dicho que la masculinidad es no mostrar emociones. Nos estamos dando cuenta en esa conversación que también la clave de eso se llama la vulnerabilidad. Y muchas veces yo soy de las personas que siento que tenemos en la sociedad una imagen muy equivocada de lo que es la masculinidad. Yo tengo un superhéroe en mi vida. Yo soy muy religioso. Yo tengo a San José, que es, de hecho hace poco estaba en sus fiestas, que es un modelo muchas veces para mí porque es una persona que logró llevar una gran responsabilidad desde la ternura, la paciencia, estar callado, ser vulnerable, sacrificarse. Y no hablamos de orgullo, de mostrar que uno es fuerte, que es lo que muchas veces la sociedad a nosotros nos está vendiendo. Pero mira que todas esas conversaciones, uno ser capaz de reconocer sus limitaciones, dos, uno ser capaz de entender el otro, tres, uno ser capaz de comunicar los míos al otro y ser empático, inicia desde la humildad y la vulnerabilidad, que muchas veces son vistos como cosas negativas en la sociedad, más no como fortalezas. ¿Qué opinas de eso? Sí, esa normas o paradigmas son de una humanidad que está en el nivel materialista, físico. Ahora la humanidad está pasándose al nivel emocional, psicológico, y finalmente hay
pequeño porcentaje de humanidad que ya está en términos espirituales. Hablemos un poquito de términos espirituales para que veamos para dónde va la cosa. Nosotros, antes de ser seres, digámoslo así, humanos, éramos un óvulo y un espermatozoide. Ese espermatozoide está hecho de célula, pues es una célula hecha de moléculas, las moléculas hechas de átomos, los átomos hechos de electrones. Lo mismo le pasa al óvulo. Entonces, pero los electrones entran y salen de la materia oscura, la materia visible, salen a unos 10 millones de veces cada segundo. Eso. Entonces, se juntan, dicho de alguna manera, salimos de la nada, digamos que fue la nada que creó el universo antes de que existiera algo en el universo. Entonces, venimos de ahí y empezamos a entrar en algo que hace exitosas las películas. Las películas más exitosas, según las investigaciones que hacen los neurocientíficos, son aquellas que tienen lo que llama el camino del héroe, el hero journey, y es una espiral de crecimiento personal, de desarrollo, pero te la voy a resumir en una U. Entonces, la persona entra a un mundo estable, más o menos al inicio en la juventud o en la infancia, las va como ganando todas, y luego empieza ciertas tentaciones que le dice: arriésguese a cambiar arriésguese a emprender, arriésguese a algo. Ya estoy hablando como de la mitad de la espiral, pero entra unas tentaciones de querer cambiar, de querer progresar, y ahí empieza los problemas, las dificultades, los sufrimientos, molestias, etcétera, hasta que eso llega a lo que llaman la crisis de la mitad de la vida. Santa Teresa precisamente decía la noche oscura del alma. En los escritores digamos, Habermas y estos hablan de los demonios del medioevo. Es una gran crisis que en las películas es cuando uno ya no le ve salida al actor principal, y ahí viene una cosa que se llama el soltar. El soltar es, la persona tiene que aceptar que está mal, y si acepta que está mal, entonces empieza a buscar ayuda, y en la ayuda lo que le dicen es suelte, o sea, suelte el deseo que produce el miedo. O sea, si yo tengo miedo a la pobreza, pues deseo riqueza. Si tengo miedo a la enfermedad, deseo salud. La energía miedosa siempre genera energía deseosa. Si no lo logra, entonces da la rabia o la tristeza, la energía triste o la energía de eso. Pero entonces en esa crisis la persona la obligan a soltar. Entonces empieza a soltar, empieza a decir: yo ya no tengo que ser el macho remacho, ya no tengo que ser el número uno, ya no tengo que ser no, empieza a soltar, a soltar, a soltar. Y en ese soltar va llegando otra química, se libera, se libera, y entonces, y llega un momento en que la liberación es tal, al dar los círculos, que la persona vuelve a la nada. O sea, el ego, que es la construcción de todo lo que pensamos y de todo lo que sentimos, etcétera, llega un momento en que se suelta todo, y entonces uno se vuelve sin ego. O sea, una persona te insulta y tú apacible, tranquilo, por algo será, quién sabe qué le estará pasando, etcétera. Entonces, esa tranquilidad mantiene más la productividad creativa, más capacidad de disruptar. A lo mejor el español no tiene palabras que nosotros necesitamos, pero en neurociencias, pero nos las inventamos. Entonces, se vuelve más productiva y más feliz. Entonces, poder juntar la felicidad y el éxito requiere primero aceptar cuando uno está mal. Segundo, buscar cómo soltar. Y ahí las dos cosas las tienes que hacer. Tienes que hacer algo para aceptar y hacer algo para soltar. Procesos de soltar. Pero luego viene una confianza en que la inteligencia que creó el universo maneja todas las leyes de una manera tal que hoy en día hay una competencia entre el neurofisiológico de Berlín y el departamento de psicología del Caltech. ¿Quién en los escáneres lee un pensamiento antes de que la persona lo piense? O sea, ni siquiera el ego piensa.
está siendo pensado. Uno hace ejercicio, quema azúcar y cuando la sangre llega sin azúcar al cerebro, entonces el cerebro empieza a pensar, quiero un juguito, quiero tal cosa. O sea que el cerebro está siendo pensado, pero uno en el ego, en la forma de funcionar, dice yo soy el que pienso. Muy bien, pero cuando ya suelta todo eso, entonces sucede un estado de confianza absoluto en que todo está como tiene que estar. Digamos que es la filosofía del pibe de Valderrama. Todo bien, ni bueno ni malo, todo bien. Eso. Por eso la metodología se llama AONC, autoobservación neutro-consciente, o sea, no se juzga nada. Si usted empieza a criticar algo, genera química que hace que el cambio sea más lento. Entonces uno tiene que aceptar todo, porque todo está bien. Y después de entrar en esa confianza, entra en un estado que yo lo llamo de maravillosamiento, que es dar gracias, pero no intelectuales. Muchas gracias, Vincent. No, sino es un estado, yo no sé si tú has ido sí, como ir al lago Calima. Yo he ido al lago Calima y cuando no hay viento, eso es un espejo. Y usted mira eso tan inmenso y de repente aparece un águila o un animal. Eso, poder vivir así la mayor parte del tiempo, pues ya es una pruebita de cielo en la tierra, como quien dice, busque la forma de acelerar porque lo que le está esperando se parece a esto. Sí. Wow, me encanta. Sabes que yo quiero cerrar con esas palabras y te dejo la última palabra luego. Yo creo que muchas personas van a decir, pero ¿por qué hablaron de todo eso si el tema era cómo mantenerse en calma en un mundo tan desordenado y incierto? Pero la respuesta es que a través de todo ese proceso aprendemos precisamente a ser solucionadores de problemas profesionales. Es decir, que logramos nosotros, a través de ese trabajo introspectivo de soltar, de reconocer, luego soltar, tenemos entonces la capacidad de afrontar cualquier adversidad externa que pasa en nuestra vida, sea económica, sea social, sea medioambiental, sea geopolítica, porque la fuerza está adentro. Y empieza con ese propio trabajo. Y si nosotros somos capaces de mantener ese trabajo, ojalá un día estamos todos llamados a hacer eso, a estar en ese estado de plenitud sin juzgar al otro, ni siquiera a nosotros mismos, y decir sí a todo. Todo bien, que decías ahora. Yo estoy extremadamente feliz de esa conversación. ¿Desearías de pronto compartirle un mensaje a quienes nos escuchan? Si tienes al frente tuyo un emprendedor que nos escucha de España, de México, de Colombia, de otros países, ¿qué te gustaría decirle? Pues, a ver, si la inteligencia creadora ya o sea, para nosotros el tiempo no existe. El tiempo para la inteligencia creadora del universo es vertical, pasado, presente y futuro. Los humanos lo vemos pasado, pero el pasado ya pasó, no existe, el futuro no ha llegado, no existe. Entonces hay una inteligencia en el universo que ya sabe lo que va a pasar. Entonces, si ella sabe lo que va a pasar, pues probablemente me va a inspirar a mí, 10 segundos antes de que piense, que diga, que les dé, visiten Amazon, el libro Éxito sí, pero felicidad también, que tiene 3 grandes capítulos. El primero es que para ser exitoso y feliz, en general, para los que estamos en el mundo, digamos, normal, físico, material, es que las personas de alguna manera tienen que mantener el enfoque de lo que quieren en la vida. Ya sabemos que lo que quieren está siendo inspirado por el creador de los deseos en el universo. Eso que usted quiere se lo están inspirando, pero eso hay que mantenerlo enfocado, ser persistente en eso. Eso es muy importante, porque el que no sabe lo que quiere, pues nunca lo va a lograr. Segundo, estoy hablando en el nivel básico para todo el mundo. Segundo, tiene que disfrutar lo que está haciendo. O sea, como ser feliz con lo que está haciendo. ¿Eso qué significa? Que es igual de importante que lo primero, porque si no, no lo logra.
Las personas que se esfuerzan y luchan y se sacrifican y el cerebro reptiliano instintivo ve que tiene que cansarse y agotarse para lograr algo, cuando lo logran, entonces dice, ¿ya lo logró? Entonces en ese momento empieza la quiebra, el fracaso, lo que sea. Entonces, en cambio, si lo va disfrutando, si se aprende a disfrutar, ¿cómo se aprende a disfrutar? Hay un ejercicio que consiste en ir a la primaria o al kinder, a los 7 años ahí alrededor, porque ahí empieza el cerebro a producir la mayor cantidad de ondas alfa, ondas amplias. Entonces, esas ondas van a quedar asociadas a los juegos. Entonces, en los juegos, qué sé yo, el viento en la cara. Entonces yo ahora voy a trabajar a la oficina y pongo un ventiladorcito que me dé en la cara. El cerebro instintivo va a producir ondas de felicidad. Entonces estoy haciendo que mi trabajo se convierta en felicidad. Entonces disfrutarlo mantiene la sostenibilidad del éxito. Entonces el disfrute es tan importante como el enfoque, como la visión y la persistencia en la visión. Como la gasolina para alimentar este enfoque también, la persistencia. Bueno, me dice que la gasolina. No es aguante, sí, es la gasolina. Sí, porque es de las endorfinas que segrega el cerebro. O sea, por ejemplo, nosotros cuando estamos diagnosticando, la persona tiene los ojos cerrados, yo le pregunto que me describa cómo es la salida para ir a trabajar. Y entonces me dice, no, ya estoy abriendo la puerta, despidiéndome del perro, lo que sea. Y entonces yo le pregunto, ¿y qué sensación hay ahora en tu cuerpo? Y si me describe alguna sensación, hormigueo en la mano molesto, que una picadita en el estómago, tensión en el hombro, cualquier molestia, yo ya sé que el cerebro reptiliano no va a disfrutar. O le digo, tráigame la imagen del jefe a ver qué reacción hay en el cuerpo. Entonces, esa reacción me está diciendo si ya es cortisol miedo, si ya es adrenalina rabia, y si es una mezcla de ambos, en fin. El cuerpo le está diciendo a uno si está disfrutando o no está disfrutando. Eso. Pero eso se detecta antes de los 7 años, en esos juegos, para que las características del juego se las anexemos a lo que estamos trabajando para que el trabajo se vuelva un juego. Y entonces, si uno está jugando, pues no hay estrés. Ok, la mente está más clara y toma de mejores decisiones. Porque uno con estrés tomando decisiones, normalmente toma decisiones que después se arrepiente. Claro, la inteligencia, pasémonos a un nivel filosófico, la inteligencia creadora quería que cometiera ese error y que se arrepintiera para sus objetivos de yo no sé qué cosa. Bueno, y por último, el capítulo del libro dice dar. O sea, en el universo hay una ley física que es que si yo le hago al aire así con la mano, se llena de aire inmediatamente. O sea, uno debería tener en la visión del enfoque al principio, cuál es el servicio que le está dando a la humanidad, qué es el servicio que usted quiere recibir. O sea, si yo quiero ser rico, yo debería con mi servicio ayudar a que la gente sea rica. Si yo quiero ser feliz, yo debería con mi servicio, si estoy sirviendo en una mesa, hacer que la gente se sienta feliz. Entonces, porque eso es lo que yo quiero recibir. Entonces, el propósito moral es la unión de estas 3 grandes capítulos que tiene el libro. Ok. Enfoque, disfrute, dar. Eso. Entonces, ahora, ¿cuál es el método de funcionar? Aceptar cuando estoy mal para poder buscar formas de soltar y llega la confianza y por fin la felicidad o el maravillosamiento o la plenitud, como la llamas tú. Eso. Esas 2 últimas, la confianza y el maravillosamiento, son automáticas, eso no hay que hacerlo. Eso se deriva de soltar. Se desbloquean cuando se suelta. De desbloquear. Entonces, un último mensaje es, desde ya, a trabajar en el mundo interior, que creo que es la invitación, tanto para los gerentes, como para los empresarios, como para los líderes, como para los colaboradores dentro de la empresa, como para las familias de ellos, en buscar la forma de que al ir soltando, ir desarrollando conocimientos de neurociencias que me permitan pensamiento crítico, o sea, que yo pueda pensar
de otra manera diferente al noticiero. Empatía, poder conocer cómo piensa, siente y por qué actúa el otro como actúa. Habilidades para trabajar en equipo como la comunicación. Desde ya, porque es que lo que esperábamos para el año 2040 está sucediendo para el 2027. Pues esto va a una velocidad impresionante y no se va a poder parar. Concluyo de eso de que si el 10% de esas personas líderes se responsabilizaran por todo ese proceso, el otro 90% de las personas que responden y siguen mejorarían también bastante y ahí tendríamos una mejor humanidad. Claro. Por ejemplo, la parte que corresponde a los líderes de opinión y los líderes políticos. Usted se imagina que están siendo técnicos en lo que están dirigiendo y líderes, o sea, amorosos, pensando en el servicio a los demás que se les va a devolver y no pensando aquí abajo en los miedos que me hacen pensar cómo saco ventaja de cada actuación que voy a realizar a nivel personal. Tendríamos un mundo muy diferente. Muy diferente. Jairo, te agradezco, 1 por el regalo, 2 por tu presencia, pero primero por tu presencia, 2 por el regalo. Te agradezco mucho, esto es un episodio atípico porque hemos hablado de un tema que nunca hemos hablado, pero yo sé que ya al publicarlo mucha gente se van a ir con esa tarea de mirar hacia adentro y consecuentemente de soltar y hacer el bien hacia afuera. Y si bien no todos lo ven, hace parte también de la esencia de esta empresa, de lo que estamos buscando, y yo sé que tus palabras tendrán un profundo impacto sobre quienes lo escuchan atentamente. Así que gracias por tu conocimiento, por tu presencia, por tu generosidad. Esa es tu casa. Gracias. También estoy dispuesto a lo que en algún momento quieras o desees o sientas que puedo ser útil. Gracias, Jairo.